En este vídeo vamos a comparar a estos dos dispositivos, el Apple Watch SE de segunda generación y el Apple Watch Series 8. Son los dos únicos dispositivos que podemos encontrar en las tiendas oficiales, que por cierto os voy a dejar en la descripción los enlaces para que lo podáis encontrar. Si sois de España os recomiendo Katwin, porque además vais a encontrar también un enlace para tener 3 meses gratis si tenéis Apple ID español de todos los servicios de Apple, tanto Apple TV, Apple Fitness Plus, Apple Music, iCloud, lo que vosotros queráis lo tenéis en la descripción. Así que también tenemos el Apple Watch Ultra, pero este dispositivo lo revisaré un poquito más adelante. Así que vamos allá. Y empezamos por este Apple Watch SE, porque respecto a la generación anterior han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, que ahora está utilizando un material de infusión de nylon en la parte trasera, un material mejor reciclable y por tanto también un poquito más barato, lo que ha conseguido abaratar este dispositivo, que lo encontremos a un mejor precio y prácticamente en el diseño no se nota. Esta parte de atrás es muy similar o prácticamente igual que en cuanto a color que directamente en los laterales, que sí, la carcasa principalmente es de aluminio, pero esta parte de atrás sí que es de este material más asequible. Apple aquí lo ha hecho bastante bien, porque este dispositivo de entrada lo podemos encontrar a un mejor precio y por tanto más gente lo va a poder tener. Aparte de esto, este dispositivo también se renueva con este chip S8, por tanto mejor procesador, y también añade la detección de accidentes. Hablaremos de ello un poquito más adelante, porque vamos a ver en qué ha cambiado el Apple Watch Series 8. En este caso, el 8 versus la versión 7 también añade esta detección de accidentes, mejora el chip al S8, que prácticamente es muy similar al que tenía el S7, pero como característica diferencial añade el sensor de temperatura. En este caso está bastante dirigido a las mujeres, sobre todo en ese periodo de ovulación, cuando tienen el ciclo, y por tanto esta característica va a ayudar a mejorar la precisión del ciclo menstrual, de ovulación, y también medirá la temperatura, que por cierto esto lo vamos a poder encontrar directamente en la aplicación de salud, en ciclo menstrual, directamente aquí abajo en una opción que se llama temperatura de la muñeca, que tardará al menos 5 noches en poder darnos resultados ya fiables para que podamos contrastar. Pero vamos con las diferencias entre estos dos dispositivos. Al fin y al cabo son los dos que tenemos para comprar de manera oficial. Os voy a decir al final si vale la pena uno u otro o directamente dispositivos anteriores, y las diferencias vienen también en el tamaño. Es decir, el Series 8 lo podemos encontrar en 41 milímetros y en 45 frente a los 40 y 44 del SE. En este caso estoy utilizando las versiones más grandes de ambos dispositivos, la de 45 milímetros en el Series 8 y la de 44 milímetros en el SE. En este caso prácticamente no se notan, los tamaños son muy similares, sí que es un poquillo más pequeño, pero donde sí se nota, y probablemente ya lo habréis detectado, es en la pantalla. Y es que la pantalla del Series 8 ocupa más espacio del propio dispositivo que la pantalla del SE. Esto es algo bastante importante, sobre todo para ver contenido de aplicaciones. Hay aplicaciones donde lógicamente tendremos un poquito más de contenido y por tanto se verán más cosas. También es cierto que al tener esta pantalla más grande, Apple nos brinda con watchOS 9 directamente un teclado en español para el Series 7 y Series 8, cuando el SE no podremos escribir directamente en este teclado, sino que tendremos que hacerlo con la voz o directamente utilizando las respuestas que nos vienen por defecto. Algo muy importante relacionado con la pantalla es el Always On Display, es decir, en español el siempre encendido o pantalla siempre activa. Directamente en el Series 8 tendremos esta pantalla que nunca se va a apagar por completo, frente al Apple Watch SE, que sí carece de esta pantalla, por tanto cuando lo tapemos directamente se va a apagar, para así ahorrar energía, ¿vale? Hablando de ahorrar de energía, ambos dispositivos van a poder cargarse con el cargador que lógicamente nos viene en la propia caja, pero ojo, porque el Series 8 sí tiene carga rápida, por tanto en unos 45 minutos podremos pasar del 0 al 80%, igual que el Series 7, pero el Apple Watch
Watch SE no tiene esta carga rápida, por tanto tardará un poquito más en cargarse, aproximadamente 1 hora y media en tener el mismo porcentaje que os acabo de decir anteriormente, hasta el 80% aproximadamente. Estas son las diferencias principales que os podéis encontrar, porque ambos tienen las novedades que llegan con WatchOS 9, que os dejaré un vídeo por aquí muy interesante, como por ejemplo el modo de bajo consumo. Ambos lo vamos a poder activar, que pasarán de 18 horas que tienen de batería a aproximadamente unas 36 horas, es decir, el doble de batería nos añadirá este modo bajo consumo. Eso sí, estas 18 horas son en teoría, ¿vale? En la práctica ya sabéis que los Apple Watch nos duran un día, es decir, vamos a tener que cargarlos probablemente al final del día antes de irnos a dormir, porque si no, al pasar la noche se va a apagar, ¿vale? Esto no sucede con el Apple Watch Ultra, que ya sabéis que tiene una batería muchísimo mejor, pero este modo bajo consumo va a ayudar a ciertas cosas que podamos utilizar. También ambos tienen brújula, la nueva brújula que trae incorporada WatchOS 9 con este rediseño, la detección de caídas y accidentes que podremos desactivar desde los propios ajustes, pero no os lo recomiendo, directamente lo tendréis activado ahí en opción de SOS, incluso las fases del sueño, ¿vale? Esto es algo que también viene con WatchOS 9, que ambos dispositivos comparten, por tanto yo aquí lo he estado probando en WatchOS 9 y de verdad que funciona perfectamente para detectar las diferentes fases del sueño, como la fase REM, cuando directamente no estamos durmiendo de manera profunda, etcétera, etcétera. Como conclusión, ¿cuál os recomendaría yo comprar? Pues sin ninguna duda, y si queréis empezar con la experiencia de tener un Apple Watch, os recomendaría el Apple Watch SE. Me parece que está a un precio mejor que la versión anterior, o sea, es un dispositivo donde podéis entrar al ecosistema de Apple Watch, mirar si os gusta, probar el sistema operativo, directamente todas las funciones que tiene, y además, aunque no tiene ciertas funciones como el electrocardiograma o el oxígeno en sangre, creo que pocas personas realmente van a utilizar o necesitan estas opciones al 100%, como el sensor de temperatura del que os hablaba. Si ya tenéis un Apple Watch anterior y queréis renovarlo, por ejemplo un Apple Watch Series 4 o Series 5, y queréis saltar al Apple Watch Series 8, también sería una opción, pero si tenéis un 6 o un Series 7, incluso un Series 5, no me parece lo más recomendable el actualizar a este Apple Watch Series 8, ya que probablemente las nuevas funciones que trae este dispositivo nos vayan a compensar de manera económica, me refiero. Al fin y al cabo es una mejora, es un paso hacia adelante, pero este Apple Watch Series 8 viene a consolidar un mercado donde Apple es muy superior al resto de sus competidores, por tanto es mi sensación de que va un poquito más lento a la hora de ir innovando. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis review de alguno de estos dos dispositivos, dejádmelo en los comentarios también cuál es vuestra opinión acerca de estos dispositivos, cuál os parece mejor opción, y como siempre os estaré leyendo los comentarios. Puntúa el vídeo, que me ayuda mucho, también suscríbete si no lo estás, y como os digo, los enlaces los tenéis todos en la descripción. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!